En este video lo que vamos a ver es la teoría de módulos, que nos va a servir para el objetivo final de toda esta parte, que es producto tensorial, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora nada más hablamos de módulos. Para hablar de módulos es necesario primero hablar de anillos. Anillos tenemos que ver o considerar axiomas, el, el concepto de inverso multiplicativo y ver algunos ejemplos que ya los hemos estado analizando, ya lo hemos visto. Yo creo que en ellos ya también les mostré cuál era la diferencia con cuerpos, pero bueno, lo vuelvo a repasar ahora de manera rápida, de qué trataban ellos. Anillos, eh, lo que a mí me interesa son anillos conmutativos con unidad a partir de ahora a Q, para hablar menos. Es una estructura que en este caso está representada por una quintupla con un conjunto distinto de vacío, dos operaciones binarias, un elemento que vamos a destacar con el número 0 y otro elemento que vamos a destacar con el número 1. Donde estos no son el 0 habitual, no es el 1 habitual, si acá no están los reales o a algún conjunto numérico habitual. Acá pueden ser cualquier cosa, ¿bien? Desde polinomios, pueden ser números enteros también, bueno, que es un conjunto numérico, pero pueden ser matrices. Puede ser un conjunto eh, totalmente distinto de lo que uno suele trabajar dentro de estos temas. La idea es que este conjunto K sea no vacío, que K con la suma y el 0 sea un grupo conmutativo, lo cual implica todas estas propiedades. O sea, todos estos puntitos que están en el apartado B definen lo que es un grupo conmutativo. También tenemos que el punto que aparece en esta quintupla está representando un producto, así se llama la operación, que es una operación binaria que también cumple ciertas propiedades. En el ítem D tenemos la conmutativa del producto, por eso es un anillo conmutativo, o sea que acá esta palabra conmutativo está aludiendo a la operación del punto, o sea del producto. La suma también es conmutativa, pero eso está dentro del contexto de grupo conmutativo. En esta parte, lo único que me interesa, la palabra, hablar solamente del producto. Conmutativo se asocia con el producto. Después tenemos el 1. El 1 aparece en el último ítem de los axiomas, que tiene que ser un elemento distinto del 0. El 0 es el elemento neutro de la suma, aparece acá, pero en ningún momento dentro de estos ítems aparece en forma general, pero sí ahí está en este punto donde justamente es el axioma del neutro, que habla de la existencia del elemento neutro de la suma y que por lo general en esta teoría se simboliza con 0, sea el conjunto que sea acá. ¿Bien? Si es lo real, obviamente se simboliza con 0, pero si es un polinomio se va a simbolizar con 0. Si es un conjunto de matrices, por ahí le vamos a poner 0, pero la matriz nula tiene una simbología especial. ¿Para qué ponerle 0 y confundir la historia? Ahí va a ir la matriz nula en el caso de que sean matrices. Y en el caso, por ejemplo, de que sean los conjuntos Z sub P, que es el conjunto cociente de la congruencia módulo P, en ese caso, posiblemente aparezcan mencionados con 0. Pero por lo general, tenemos que acordarnos que en ese lugar va a ir el elemento neutro de la suma que está definida en el conjunto que yo tenga acá. ¿Bien? Eso es lo que yo respeto. Ahora, Hoffman, Jerónimo te ponen 0 y 1, cualquier cosa. O sea, hacer no les importa nada, para ellos es 0 y 1. Cuestión de gusto, si vos lo querés usar o demás, es cuestión tuya. A lo que yo voy es que yo necesito claridad siempre y tener las cosas bien en claro de entrada.
Entonces yo aclaro cuál es el cero, cuál es la forma del cero, lo que correspondiente es el que yo voy a poner dentro de la estructura, dentro de la punta. Bueno, entonces, ahora hablando del 1, tiene que ser distinto entonces del elemento neutro de la suma, tiene que estar en el conjunto K y debe verificar esta otra propiedad que lo hace como una especie de neutro, en realidad es el neutro del producto, que se le llama unidad generalmente al neutro, al elemento neutro del producto. Propiedades igualísimas a las de cuerpo hasta acá. Obviamente, todo esto es anillo conmutativo con unidad. Si yo defino hasta acá, es anillo, anillo. Hasta A, B y C es anillo. Con D es anillo conmutativo y se le agrega anillo conmutativo con unidad cuando cumplen las 5 propiedades. Hasta el momento hemos venido trabajando en espacios vectoriales, en el contexto de espacios vectoriales, cuerpos nada más. Ya habíamos empezado a hablar de anillos conmutativos en determinantes. Lo que necesito ahora es distinguirlo con respecto a cuerpo. Para llegar a cuerpo hay que pasar por el inverso multiplicativo. Tengo que partir de un anillo conmutativo con unidad y voy a tomar un elemento X fijo del anillo, del conjunto soporte. Y voy a hablar del inverso multiplicativo al elemento Y, le llamo Y, al inverso multiplicativo de X, si y solo si Y es un elemento de K. Y además verifica estas dos igualdades que vemos acá. O sea que el producto tiene que ser igual a 1 y, o sea, cuando el Y, este Y que existe, o este Y que es el inverso multiplicativo de X, lo multiplique al X por derecha y por izquierda, siempre me tiene que dar la unidad. Si eso ocurre, a ese elemento Y lo vamos a simbolizar como X a la menos 1. Generalmente esta simbología está aludiendo al inverso multiplicativo de una estructura donde es anillo o también donde es cuerpo. Justamente, para hablar de cuerpo necesito introducir una nueva notación. Esta notación es mía, no es de Hoffman, no es de Jerónimo. Yo simbolizo como K a la menos 1 a todos los elementos X que están en K y que son distintos del nulo, y tal que X tiene inverso multiplicativo. O sea, tal que acá, a esta frase, yo la puedo cambiar por esto de acá. Nada más que acá hay que agregarle el existencial. O sea, es esta proposición la que viene acá adentro con un existencial. Sería lo mismo, nada más que aquí hay que ponerle existe el I en K. Esa I la borramos, le ponemos una coma para decir tal que, y que vale esas dos igualdades de ahí. Si no, hay que venir a ese recuadro y listo. El inverso multiplicativo significa va a existir un I y demás. Esa sería entonces una definición, una notación que yo introduzco dentro del apunte para hablar de cuerpo de una manera cortita, o sea, resumir lo que es un cuerpo. Un cuerpo va a ser una estructura, exactamente los mismos elementos que tiene la del anillo conmutativo, porque justamente voy a pedirle que esta estructura sea el anillo conmutativo, pero también le voy a pedir que este conjunto coincida con el conjunto soporte menos el cero. Si yo tengo esta igualdad, estoy hablando de cuerpo. O sea que en un anillo conmutativo con unidad a secas, sí o sí voy a tener que este conjunto K a la menos 1 está contenido en este conjunto. Eso es por la definición de este K a la menos 1. Está contenido, pero puede llegar a ser estricto. En un anillo puede llegar a ser estricto. Si le pido que valga la otra inclusión o le acepto el palito, estoy admitiendo que puede llegar a ser cuerpo en algún momento. Como
vuelvo a repetir, la estructura de cuerpo en toda esta parte poco y nada nos va a interesar hasta en algún momento donde sí le tenemos que pedir que sea cuerpo en algunas propiedades. Por ahora, lo único que me interesa es que sea anillo. Y para hablar de inversos, decir que el x tiene inverso multiplicativo, únicamente diré x pertenece a cada menos 1. Ese x que he tomado pertenece a este conjunto. Ejemplos. Los enteros con su suma, su producto, con el 0 y el 1 conocidos en los enteros, es un anillo conmutativo con unidad y es el ejemplo clásico de que no es cuerpo. Bien, es anillo, pero no es cuerpo. Los reales, los complejos, tienen estructura de cuerpo. Y si yo tengo un cuerpo, esta estructura es un anillo conmutativo con unidad. Recordemos que ya la habíamos visto, a esto ya la había comentado, que era el conjunto de la familia o la familia de polinomios con indeterminada x y coeficiente en k. Y P sub 0, acá es uno de los casos donde yo no pongo el 0, bien el 0 habitual que se pone en forma general, yo lo pongo como P sub 0, otra vez para poder ambientarme y saber con qué estoy trabajando. Pero se puede poner directamente el 0 acá, que es lo que hace Hoffman y Jerónimo. El 1 que aparece acá no es el 1 número, es el 1. Este 1 en realidad está representando al polinomio que tiene coeficiente principal 1 y la indeterminada está elevada a la 0. ¿Sí? Eso es lo que me está representando el 1 en este lugar. Ahí sí lo dejo como 1 porque es medio complicado ponerlo de otra manera. O sea, ahí se me hace lío el 1 descrito de esta manera, pero hay que acordarse que cuando estoy hablando de polinomios de este conjunto, ese 1 me está representando un polinomio, no es el 1 en K, es el 1 polinomio. Bueno, ahora sí pasamos a módulo. Módulo es muy simpático la definición, porque va a ser lo mismo que hacemos en espacios vectoriales. Lo que hice acá fue copiar y pegar las diapositivas de espacio vectorial. Denme un segundo que voy a tomar agua. Bueno, módulos es una cuatrupla, una cuaterna, en este caso una cuatrotupla, que va a estar formada también por un conjunto B que tiene que ser distinto de vacío. Aparece otro conjunto en la tercera componente que ahora es un anillo conmutativo con unidad. Se define una nueva suma dentro del conjunto B por B y lo va a mandar a un elemento de B. Y también el producto se va a definir con estos dos conjuntos, con B y con K. Primero va es una función, producto es una función, cuyo dominio primero está en K multiplicado por B y lo va a mandar al par ordenado, acá por producto cartesiano, perdón, al producto cartesiano al par que está en ese producto cartesiano lo va a mandar a un elemento de 5 axiomas para la suma, 5 axiomas para el producto. O sea que tenemos 10 axiomas, utilizamos las mismas palabras, Hoffman así lo hace, las mismas palabras para hablar de los elementos de X que en espacios vectoriales. A esto al X se le va a lambda vector y al lambda se le va a llamar escalar. Y estamos en un módulo. Bien. Jerónimo no le llama vector. Jerónimo no habla de módulo. El que habla de módulo es Hoffman. Jerónimo se queda trabajando con espacios vectoriales y no se hace ningún problema con los inversos multiplicativos. Pero cuando vamos a hablar de polinomios, ahí es donde les falla, porque va a aplicar, va a hacer cuentas Jerónimo con todo lo que ve de K módulos, pero
el conjunto de polinomios es un módulo, no es un espacio vectorial. O sea, acá pone polinomios. Y ella, toda la teoría que da es con polinomios, con espacios vectoriales, todo con espacios vectoriales. Entonces va a sacar las cuentas, por ejemplo, de su espacio generado, de bases y demás. Y ahí, esto no es un espacio vectorial con los polinomios ahí, es un módulo. ¿Por qué? Porque el K es un anillo conmutativo con unidad. No tienen, todos los polinomios no tienen inverso multiplicativo. Entonces, ahí es donde medio que lo falla y por eso me quedé con Hoffman trabajando en esta parte. O sea, vamos a hacer lo mismo, es la misma, exactamente lo mismo. Puedes comparar las diapositivas de espacios vectoriales con este y vas a ver que es lo mismo. Mismos nombres para los elementos, mismos nombres para las operaciones. Lo único que cambia es el nombre de toda la estructura. Y además, y eso va a cambiar porque aquí ya no va a ser un anillo conmutativo con unidad, sino va a ser un cuerpo en la teoría de espacios vectoriales. Bueno, ¿qué relaciones puedo establecer con la teoría de espacios vectoriales y de módulos? Primero, si yo tengo un cuerpo, voy a tener un anillo conmutativo con unidad. Eso está en la misma definición de cuerpo. Ahí está. Para ser cuerpo tiene que ser un anillo. Si tengo esa propiedad, entonces un espacio vectorial donde esto es cuerpo se transforma también en un anillo. Y como el espacio vectorial cumple con los 10 axiomas iguales a los de módulo, P va a ser un módulo. O sea, si K es cuerpo, la estructura de B con la suma, con el K y el producto, si es espacio vectorial, va a ser un módulo. Va a tener las dos estructuras. Eso es lo que hay que tener presente y con eso juega Jerónimo. Bien, hace lo mismo que Hoffman. Cuando Hoffman habla de módulo, ella se queda hablando de espacio vectorial y no le importa nada más. Se ahorra unas cuantas páginas de volver a repetir exactamente lo mismo que hizo en espacios vectoriales. Situación que a mí me dejó pensando, digo, bueno, a ver, si yo defino un módulo con todas las propiedades que se ven en espacios vectoriales, que es el primer beamer que estuvimos trabajando, hablo de transformaciones lineales sobre módulos y hago todo lo que hicimos en la teoría de espacios vectoriales, nada más que desde el punto de vista de la teoría de módulos ahora. Y listo. Y después, cuando hable de espacios vectoriales, lo único que voy a hacer es mencionar aquellas propiedades donde no las puede demostrar teniendo el anillo en estas dos unidades de acá. O sea, si yo hubiese tenido tiempo suficiente, lo hubiese planteado así a este curso, porque me parece que se ahorra un montón de tiempo. Voy por 10 unidades y hay 2 o 3 unidades que repito lo mismo que hice en las primeras, pero no me dio tiempo de cambiar, de pensarlo así, ¿no? Y ver en qué propiedades es donde falla la teoría de módulos con respecto a las propiedades que se obtienen en espacios vectoriales, considerando a este conjunto como un cuerpo. Bueno, pero esas son notas de color, no te interesa saberlo. La cuestión es que vos tenés que identificar tanto módulo como espacios vectoriales en estas dos posturas. Yo creo que donde vas a rendir el examen lo toman igual que Jerónimo. Todos espacios vectoriales porque en los programas no tienen módulo. Aunque tocan temas donde sí o sí necesito esa estructura para poder hablar de, por ejemplo, de determinantes o de determinantes de polinomios. Ahí es donde tengo el problema. Bueno, la cuestión es que tenemos ahora el trabajo de ver módulos, ahora repetir lo que hice en espacios vectoriales. Tengo esta estructura donde acá tengo primero parte de un anillo conmutativo con unidad y voy a construir módulos a partir de un anillo conmutativo con unidad.
cono y construyendo, poniendo en el soporte cosas que voy construyendo con este conjunto de acá, con este anillo de aquí. Entonces, la primera opción es poner el mismo K. ¿Puedo poner el mismo K? Y bueno, para eso necesito una suma que vaya de K en K y que le asigne a ese par ordenado que tengo en el dominio un elemento de K. ¿Cómo la defino? Es exactamente igual como está en el anillo. En ese lugar había que poner un anillo conmutativo con unidad, y va a ser este mismo. Y el producto necesito una operación que también esté definida de K por K y que tenga codominio en K. ¿Qué operación puedo poner ahí? La misma que tengo acá. El elemento neutro acá va a ser el mismo neutro del anillo. El elemento unidad va a ser el mismo elemento del anillo. O sea que hasta ahí venimos exactamente igual. Con el mismo anillo, ahora lo voy a considerar producto cartesiano. Esas son las construcciones que se hacen en este tipo de teorías si yo me pongo los lentes de teoría de categorías. Primero tengo un conjunto a secas, después armo el producto cartesiano y después empiezo a armar a partir de subconjuntos. Después de subconjuntos parto al producto cartesiano arbitrario o la suma directa. Y así se va haciendo acá. Es la misma historia. Entonces ahora voy por el producto cartesiano, que es el conjunto de n tuplas con elementos que están en K. ¿Sí? Y acá otra vez lo volví a copiar mal. Ya me habían observado que ahí debería ser A. Lo volví a escribir mal. Ahí lo arreglo. Pero ahora me di cuenta, antes no me había dado cuenta. Bueno, este es el conjunto entonces formado por las n tuplas de elementos en K. La suma se va a definir punto a punto, lo mismo que el producto de un elemento que está en K por una tupla, también se va a definir como el producto elemento a elemento. Este producto es el que se define en este espacio, en este módulo, en esta tupla, y acá hay un producto que no lo hago aparecer o no lo dibujo para no confundirlo con este otro que es el protagonista en este ítem. El producto que está acá obviamente es el que está en K. ¿Por qué? Porque el lambda está en K y cada uno de los elementos de la tupla también está en K. Por eso es que ahí tengo el producto en K. Listo, tenemos eso. Nos vamos a los polinomios. Otra vez parto de un anillo conmutativo con unidad y con eso armo el conjunto de polinomios, pero no de todos los grados, de grado menor o igual que n. Ese es el conjunto que voy a considerar como módulo acá. Aquí voy a tener entonces todos los polinomios que tengan grado menor o igual que n, tienen que tener coeficientes en k indeterminada x, y también le tengo que añadir el polinomio nulo porque este no verifica esta cláusula. Porque el polinomio nulo es el único polinomio que no tiene grado. Entonces lo tengo que poner por otro lado. O sea, no lo puedo poner ahí. Ahora, si yo no hablo de grado o no considero el concepto de grado para definir este conjunto, lo puedo escribir de esta manera, quizás con cierto abuso del lenguaje, porque por más que lo escriba así, según la definición de Hoffman, no voy a obtener el polinomio nulo, no se adapta el polinomio nulo, pero estoy haciendo un abuso del lenguaje, que se entienda eso, porque acá sí estoy metiendo el polinomio nulo o intento poner el polinomio nulo dentro de esta cláusula que es mucho más práctica para trabajar con los ejercicios o con las demostraciones. Bien, acordémonos que los polinomios los puedo definir como una sumatoria de coelementos que están en K por la X, que es una indeterminada, elevado a una cierta potencia acá, un cierto exponente de arriba. La X es una indeterminada, así que acá yo no tengo producto en K y tampoco tengo una suma en K. Eso hay que aclararlo bien siempre cuando estoy trabajando con polinomios.
Entonces, una representación que la construyo de esa manera, pero bajo ningún punto de vista hay operaciones que se puedan trabajar en K a secas. No, acá esto es un elemento de P sub n. Acá le voy a pedir que los elementos estén en K, o sea que puedo pedirle, si el n, por ejemplo, es igual a 2, voy a extender la sumatoria, voy a tender a su 1, a su 2 por x a las 2 más a su 1 por x a la 1 que me queda x más a sub 0 por x a la 0 que me queda x a la 0. Yo lo voy a poner para los fines de explicar este conjunto y tener en cuenta algunos detalles con respecto a los problemas que me puede representar trabajar con esa definición, con esta notación o con definición de conjunto. Acá sub 2 es un elemento de K, o sea que también puede ser 0. Si es 0, ya el polinomio, si acá pongo un 0, el polinomio deja de tener grado 2, porque la definición de grado es que este elemento sea distinto de 0. Y si es distinto de 0 y este numerito que está ahí arriba es el mayor de todos los exponentes, estoy hablando de coeficiente principal en un polinomio. Entonces, si le permito que a sub 2 sea el número 0, ya dejo de tener un polinomio de grado 2. Ya no existe esa posibilidad. A sub 1 también está en K. También puede ser 0. Si le permito que sea 0, ya no voy a tener un polinomio de grado 1. Ahora, A sub 0 puede estar en K también. Entonces, A sub 0 puede ser 0. Si es 0, tampoco voy a tener un polinomio de grado 0. ¿Sí? Porque para que sea un polinomio de grado 0, este tiene que ser distinto de 0. Pero, entonces, ¿con qué me quedo? Y con el 0. Aquí lo que estoy aceptando que acá en este lugar, si pongo 0, estoy refiriéndome, a ver, digo de vuelta, no debería haber hecho eso, ahí está. Si yo acá acepto que este número sea 0, tengo en algún lado que decir, bueno, 0 por x a la 0 está representando al polinomio de grados, al polinomio que es el nulo, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo, pero bajo ningún punto de vista no puedo considerar que el polinomio nulo, ese es el problema que tiene esa notación, es igual a x a la 0. Acá lo estoy denotando de esa manera, pero estoy metiendo la pata porque Hoffman dice, no, el polinomio nulo tiene todos sus coeficientes iguales a 0. No es ese x a la 0. Acá yo estoy haciendo igual a esto. Este 0 está representando a esto de acá. Es todo un conflicto trabajar con eso, pero la verdad que resulta mucho más cómodo trabajar con esto. Pero bueno, otra vez es cuestión de gusto. Por ahí yo lo miro, yo trabajo muchísimo con esto, cuando quiero demostrar cosas con polinomios. Pero cada vez que lo miro, me retumba la definición de Hoffman que le da esto. ¿Sí? Así que yo te sugiero, sí, Eva, en tu examen o en tu estudio, esto no lo consideres, ¿sí? Porque no sé cómo lo trabajarán la gente que te va a evaluar. Las personas que te van a evaluar, no sé cómo lo considerarán. Lo que sí trabajan es con esta notación en algunas partes y con esta otra notación en otras partes. O sea, las mismas personas trabajan con las dos notaciones. Acá es el conjunto de la familia de polinomios, con el n abajo está simbolizando que está considerando este conjunto de acá. Eso es lo que hay que tener en cuenta, pero utilizan las dos notaciones. Hay que aprenderse las dos. Esa es en definitiva la cuestión.
Bueno, dicho eso, esta estructura es un módulo, así como era un espacio vectorial, ahora es módulo. La única diferencia que tengo es que le estoy pidiendo un anillo. O sea que acá puedo tener, por ejemplo, conjunto de enteros. Si tengo los enteros ahí, tengo un módulo. Este conjunto, esta estructura va a ser un módulo. Con un anillo conmutativo con unidad también armo el conjunto de matrices de m filas y n columnas, que la voy a simbolizar en forma corta y resumida de esa manera. Las matrices deben tener elementos en K, por eso el K que está acá abajo. Defino, esta operación va a ser la suma de matrices tradicional y este producto va a ser el producto de un escalar por una matriz. Esa también tiene estructura de módulo y también era un espacio vectorial cuando le pedía que fuese cuerpo. Otra construcción que puedo hacer a partir de un anillo conmutativo con unidad es K a la S, que es el conjunto de funciones que tienen dominio en S y codominio en K, donde el S tiene que ser cualquier conjunto que sea distinto del vacío. Por ejemplo, los reales. ¿Sí? Incluso el anillo puede ser entero y acá puede ser real. Entonces voy a tener funciones de los reales al conjunto de enteros. Y esto también con la suma y el producto tradicionales, habituales que se definen en estos contextos, o sea, punto a punto, me forma un módulo. Yo acá simbolizo con una suma, con un recuadro, porque la voy a definir a esta suma con un recuadro igual a f más g, nada más que es con las funciones restringidas. Si se quiere, acá se podría decir que esto es la suma de la función f restringida a s. No, está bien, no sé qué estoy diciendo. Ya me metí en submódulo. Acá está bien. Lo que pasa es que acá tengo que dar una definición de suma y la defino como la suma de funciones habitual. O sea, necesito hacer una distinción entre esta suma con esta suma por esto de acá, porque si no queda medio raro poner una suma acá, dos puntos igual la misma parte de allá. ¿Qué sentido tiene? El lector, el que lee, está viendo los mismos símbolos. Lo que pasa es que la interpretación es distinta. La mejor manera de solucionar y no causar ruido dentro de la persona que está leyendo es poner otro símbolo ahí. Ahora, cuando vaya a trabajar en los ejercicios, que no sea demostrar que esto es un módulo, ¿qué voy a hacer? Acá le voy a poner la suma, el símbolo de suma, y acá el símbolo de producto. Ya está. No me amargo la existencia. Pero si voy a demostrar que esta estructura es un módulo, necesito hacer esa diferencia. Acá hay que acordarse que el vector nulo o el vector neutro respecto de la suma es f sub 0, que es la función nula. Eso ya era construyendo todo a partir de un anillo conmutativo. Son todos espacios o módulos. Son todos módulos que se construyen a partir de un anillo conmutativo con unidad. Este es el único caso que trae algo de afuera que también es un conjunto S. Pero se parte todo de acá. Son 5 ejemplos, 4 o 5 ejemplos que se construyen a partir de un anillo conmutativo con unidad. Ahora hablemos de algo que no se construye a partir de ese anillo. Hablo del soporte, ¿no? Siempre voy a necesitar un anillo conmutativo con unidad para ponerlo en ese lugar. Pero en este lugar no va a necesitar nada de K para poder armar ese conjunto. Este elemento es un conjunto, el soporte es un conjunto unitario que se forma con un objeto cualquiera. No importa que sea. Puede ser un número, puede ser un polinomio, puede ser un asterisco, una flecha. Es un objeto cualquiera que me permita decir, mire, lo que puse ahí es un conjunto distinto de vacío. Ese objeto existe. Necesito, como les dije, un anillo conmutativo. Entonces,
tengo que también necesitar esa condición. Y la suma que se va a definir, si voy a los axiomas, tenía que ser definida de B por B en B. Esa era la definición de la suma. Entonces, mi B ahora es ese conjunto unitario. Por lo tanto, yo voy a tener en la suma este conjunto unitario. Esta letra en realidad parece una sigma, pero no, es la letra P con una caligrafía que se llama Frankfurt, con una tipografía llamada Frankfurt, pero es una B rara, digamos, una B bonita. La voy a intentar simbolizar así. Esta es la suma. Esa es la definición de suma a priori. Obviamente acá hay que tener una fórmula. El axioma me pide o me habla únicamente de dominio y codominio. Entonces, cuando yo tome un par ordenado acá, el único par ordenado que voy a tener va a ser este. Entonces, ¿cómo voy a definir el correspondiente de esto? Y tiene que ser un elemento que esté en ecodominio, la asignación. ¿Qué hay en ecodominio? Y este elemento. Y este par ordenado, cuando yo le aplique la suma, yo le pongo ahí la suma, esto acá me tiene que aparecer con un igual. Estoy cambiando la notación, ¿eh? Entonces, cuando le aplique la suma al par ordenado que tengo en el dominio, lo mando a este elemento. Pero esto, como sabemos bien en la jerga de estructuras algebraicas, se simboliza como el elemento más el elemento igual al objeto, más que elemento es un objeto, ¿sí? Por eso la suma me queda definida de esa manera. Cuando tome cualquier elemento de K y lo multiplique por el único elemento que tengo en el soporte, que es B, me tiene que dar un elemento de B que tengo en el soporte, en el codominio B. Por lo tanto, el producto me va a quedar definido de esa manera. Cada vez que yo dé una estructura de módulo, también tengo que mencionar cuál va a ser el vector nulo de esta estructura y cuál va a ser el opuesto de los elementos. ¿Qué forma van a tener los opuestos de los elementos en caso? Este caso es cuando se destaque o cuando tenga una formulación general. Bueno, acá la tengo pues. Primero, el elemento neutro, el axioma, decía que necesitaba pertenecer a B. Eso es lo que decía el axioma del neutro. El elemento nulo tiene que estar en B. Este cero raya tiene que estar en B. Entonces, ¿cuál es la primera? Lo único que tengo en B es este conjunto, ese objeto, perdón. Entonces, no le queda otra que ser ese elemento. Y lo mismo al opuesto. El opuesto del axioma dice, para todo elemento que esté en el conjunto, no sé la conmutativa, acá tengo el opuesto. Todo elemento que esté en el conjunto soporte tiene que tener un elemento que al sumarlo me dé el nulo. Y bueno, el único elemento que tengo en el soporte es ese objeto raro B, de la B rara. Necesito un elemento del opuesto que también sea, que esté en el mismo conjunto. El opuesto del B raro va a ser el único elemento que está en el soporte, que es el B raro. Conclusión, me queda que el opuesto de la suma del único elemento que tengo acá es el mismo elemento. Este módulo, esta estructura con esta definición se llama módulo nulo. En espacios vectoriales era el espacio vectorial nulo, ¿sí? Bueno, a partir de esta propiedad, de esta observación, en vez de simbolizarlo con estas cosas raras y aclarar que es un objeto cualquiera, etcétera, etcétera, a ese se lo va a simbolizar directamente con el cero raya, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces va a aparecer de esta manera, con el cero raya, cuando hablemos de módulo nulo. Pero así se define. Y bueno, ahora la idea es copiar, ya lo vengo haciendo hace rato, pero voy a copiar todo lo que vi en espacios vectoriales, lo voy a copiar. Todo lo que vi en espacios vectoriales lo copio y lo pego acá. Sí, acá no cambia nada.
voy a tener las mismas palabras, salvo dos, mismas notaciones, salvo una o dos. O sea, vuelvo a copiar lo mismo, porque la idea es replicar lo que se hace en espacios vectoriales con el cuidado que debo tener de trabajar con los inversos multiplicativos. ¿Sí? Bueno, la primera es combinación lineal, ahí está la definición. Si vamos a espacios vectoriales, al primer es la misma definición, no ha cambiado nada. Cuando hable de submódulo, acá es subespacio, por razones de espacio, yo acá la definición la puse como uno de los teoremas de subespacio vectorial, ahí hice un intercambio de cosas, y me interesa más que nada esta, no me interesa que sea submódulo. Bueno, la misma cláusula, las mismas condiciones para que sea subespacio vectorial le pongo a submódulo. Voy a tener una cosa generada, un módulo generado también por un conjunto cualquiera que tiene que ser distinto de vacío el conjunto. Y acá nosotros en la teoría de espacios vectoriales era S sub G. Simbolizaba esta frase a su espacio generado por F. Pero ahora no puedo hablar de subespacio, tengo que hablar de submódulo. Entonces le voy a agregar una M en el medio para tener en cuenta que estoy trabajando con módulos, o sea, con un anillo conmutativo con unidad y no con un cuerpo. Ahí vi necesario trabajar con con ese cambio. Hoffman los pone a los dos iguales, le pone por ahí F raya. Por otro lado, cuando tiene ganas, le pone al F, lo pone dentro de unos piquitos, digamos, uno menor y otro mayor. Son ángulos, así se llaman en realidad. Pero si hablo dentro de la estructura de látex, se llama ángulos, esos piquitos que están ahí. La cuestión es que tengo el mismo concepto, porque esto es lo mismo, lo que me está cambiando es la notación, pero acá justamente en este concepto donde tengo que tener cuidado de tener presente cuál es la estructura de K. Me pareció conveniente ponerle SMG, pero es el mismo conjunto que estábamos en espacios vectoriales. Le voy a llamar submódulo generado por F en este caso. También tengo un generador, la misma historia, lo único que acá le voy a pedir en vez de S sub G, le pido SMG, o sea, que este conjunto sea igual al conjunto S porque estoy pidiendo que F sea generador de S. ¿Y ese qué es? Ese es un submódulo de B. O sea que va a verificar esta propiedad de acá. Y además se debe verificar esa igualdad para hablar de generador. Linealmente independiente, perdón, linealmente dependiente o ligado, misma definición que en espacios vectoriales, con la salvedad de la notación que utilizo acá. Después hablo de libre o linealmente independiente, que es la misma historia. ¿Bien? Es la misma historia que en espacios vectoriales. Base, lo mismo. Base ordenada, lo mismo. O sea que aquí hay una copia, pero con algunos toquecitos para identificar la estructura de anillo conmutativo con respecto a la teoría anterior o lo que veníamos manejando anteriormente. Algo interesante acá con respecto a la definición de base ordenada, fijémonos que es una tupla. Cuando yo estoy trabajando con una tupla y diga que es base ordenada, por ahí no se le pone ordenada, o sea, esa frase se le saca, pero acá tengo que mirar. Miro acá hay paréntesis, entonces esto es una base ordenada, o sea que no está escrito en forma explícita la palabra ordenada, pero yo tengo que leer la palabra ordenada si hay paréntesis ahí. Entonces, es una base ordenada, ahora le llamo F al conjunto, fíjense, el conjunto tiene ahora llaves, porque es conjunto. Lo llamo F a ese conjunto tiene que ser base de B.
O sea, debe ser libre y generador de B. Esa es la definición de base ordenada. El orden lo da la tupla, los paréntesis. Si yo tengo el nombre del conjunto que forman las componentes, no puedo decir que el F es igual a la tupla, porque estoy diciendo F es igual al conjunto. Son estructuras distintas. Obviamente, ¿qué hacen los autores? Ni le va ni le viene, dejan esa interpretación al lector. O sea, acá si yo estoy hablando de que F es base ordenada, estoy diciendo que es igual a esto, también le ponen la letra F igual a la tupla. Uno tiene que entender de que acá hay un orden y que esto es tupla y acá hay un conjunto donde no hay orden. Tengo los mismos elementos, pero no hay orden. Bueno, la cuestión es que yo sí hago esa salvedad, o sea, hago esa distinción, no salvedad, y la distinción que hago es poner que si tengo que la etiqueta, la F, le está puesta al conjunto y quiero hablar del orden, le voy a poner 3 rayitas para indicar que F en realidad es el conjunto formado por estas componentes de acá. Hay veces que si yo le pongo acá F, va a ser lo mismo acá. Si F la etiqueto a esta tupla con la letra F, yo ya acá no puedo usar esto, simplemente no puedo usar esto y simplemente decir que la F va a estar, es lo mismo acá, nada más que con llaves. Eso es lo que uno tiene que entender de, estoy hablando de las mismas cosas, pero están en un formato distinto expresadas. Necesito hacer esa distinción. Yo no me puedo sacar que siempre enseño. Ahora, si uno está investigando, la verdad que ahí uno hace cualquier cosa. No importa cómo se trabaje, si son llaves, si es paréntesis, no importa, se va utilizando dentro de la investigación. Si necesito el orden, le pongo paréntesis, no necesito el orden, le pongo llaves y demás. Pero yo generalmente introduzco, siempre tengo ese rol, introducir este tipo de cosas a gente que no ha visto este tipo de cosas y que no pretende investigar, necesita tener distinción de que estamos trabajando con objetos distintos y no son lo mismo. Así que bueno, ahí tenemos un montón de propiedades para trabajar. Y ahora voy también a copiar propiedades. Acá si yo tenía un subespacio en la otra teoría, tenía un espacio vectorial. Ahora le pido que sea submódulo, entonces voy a tener que este conjunto acá es S, el soporte es S, ese espacio vectorial va a ser un camódulo. Y si tengo que esta cosa, yo sé que es un camódulo, me devuelvo y digo que es un módulo. Por supuesto, estas funciones, la suma que está acá y el producto que está acá, yo tengo que tener la seguridad que son restricciones de las sumas y el producto que están en definición B para poder hablar de submódulo. Por eso es que acá yo puse la que me interesaba, que era la flecha para allá. Esa es la que interesa por lo general. Después, si tengo un subconjunto distinto de vacío, el submódulo generado por ese subconjunto también es un módulo de B. Propiedades triviales. Pero necesito aclararlas porque por ahí cuando uno va con los botones, generalmente ese tipo de propiedades las necesito tener en claras para decir vale por esto. ¿Bien? Propiedades ahora ya que me sirven para otro tipo de cosas. Yo quiero probar, por ejemplo, que un conjunto este es generador de S. Tengo que probar todo este antecedente. Primero tengo que tener que S sea un submódulo, que el F sea distinto de vacío y esté contenido en S. Y además probar esta inclusión. Si yo pruebo estas tres o tengo estas tres cosas, entonces voy a decir que F es un generador de S. Por lo general en los ejercicios esto lo tengo de hipótesis o lo tengo de algún lado, yo ya lo sé previamente, no hay que demostrar nada. Esto también lo
tengo previamente por lo menos que el F es distinto de vacío. Quizás haya que ver esto otro, mostrando que los elementos de F verifican la cláusula de S. Quizás haya que hacerlo, pero por lo general, en la mayoría de las veces, lo que hay que demostrar, sí o sí, no hay escapatoria, es esta inclusión. Si se demuestra esa inclusión, listo, yo ya puedo decir que es generador de S. Una propiedad muy interesante también, que se copia de la teoría de espacios vectoriales, es que si tengo un generador cuyo cardinal sea un número natural, porque pueden ser que G sea un conjunto, por ejemplo, de números irracionales, estoy en el contexto de números reales, el G puede ser irracional, y bueno, ahí ya no voy a tener, si es un intervalo, por ejemplo, ya allá no lo, si G es un conjunto de intervalos, es un intervalo de números reales, el cardinal ya no va a ser natural. Ese sería un caso donde no voy a tener conjuntos de esa manera. Y también voy a necesitar un conjunto distinto de vacío que sea libre. Ahora me estoy dando cuenta que esta parte no se necesita porque para ser libre sí o sí tiene que ser distinto de vacío. No puede ser vacío. Por la misma definición de libre. Si ocurre todo esto, yo puedo decir que el cardinal del conjunto que es libre es menor o igual que el cardinal del generador. Esa es una propiedad que se va a utilizar, por ejemplo, para demostrar que estas cosas tienen bases. Si tiene bases, tienen el mismo cardinal. Es una propiedad que se usa para eso. Y está para eso, nada más que para eso. La 5 habla de si tengo un conjunto libre y tengo un elemento del soporte de B y que además ese X se puede escribir como una suma de lambda sub I por B sub I y también de beta sub I por B sub I, donde los B sub I son elementos de F y los lambda y los beta son elementos de K, obviamente porque los estoy multiplicando. Esta suma se conoce como combinación lineal. Esto se llama combinación lineal de F. ¿Por qué? Porque los vectores están en F. Esto es una combinación lineal de F. La suma se llama combinación lineal de F. Ahora, la igualdad se lee X es combinación lineal de los vectores de F o X es combinación lineal de F. Así se lee la igualdad, pero la suma es la combinación lineal. Si este X tiene dos representaciones o dos combinaciones lineales, resulta ser que los escalares son iguales. O sea que hay una única representación de un vector X como combinación de un sistema libre. Siempre y cuando existe esa combinación, porque puede no existir, ¿no? Entonces, ahí tengo que tener presente de que estoy diciendo, mire, la tengo a las dos combinaciones. Si son dos combinaciones, listo. Los escalares tienen que ser distintos. Tienen que ser iguales, perdón. Copy-pegue de propiedades que vimos en espacios vectoriales. Entonces uno dirá, bueno, pero si hasta acá estamos copiando todo, ¿en qué falla? ¿Cuál es la diferencia? Justamente en esta propiedad. Si yo tengo un submódulo de B, tal que para todo X que está en B, para todo lambda que está en K, si entendemos que lambda X pertenece a ese, al submódulo, X implica que X esté en S, es lo que no va a valer. Esta propiedad, por lo general, en los módulos no se verifica, dependiendo, por supuesto, del caso. Yo lo que tengo que decir que no se verifica la propiedad, que esta partecita de acá la puedo cambiar acá por existe, sí, lo puedo cambiar, o sea, para algunos X, para algunos a lambda, puede suceder de que la implicación sea verdadera, de que se satisfaga esa propiedad. Pero lo que no puedo decir es la universal completa si se satisface. ¿Por qué no? La voy a copiar y vamos a investigar por qué no.
me la llevo acá a trabajar. Ahí. Supónganse que estoy trabajando con B, que es el conjunto de los enteros, puedo poner. Recordemos que cada vez que tenga B, bueno, acá le vamos a poner B nada más. Y que K sea los enteros. De hecho, acá puedo ponerle cualquier cosa. Por ejemplo, este tipo de... No, porque acá si le pongo Z, capaz que ustedes crean que es nada más que para Z. Puede ser acá cualquier cosa. Por ejemplo, polinomios que vayan... lo dejemos con B directamente, así no hacemos lío. El B y sí o sí, ahora voy a considerar los enteros en K. O sea, B cualquier conjunto, es cualquier conjunto y K los enteros. Obviamente estoy partiendo de un módulo como hipótesis. Tomo cualquier subconjunto de B que sea su módulo. O sea, sí o sí voy a permitir que sea su módulo. O sea, no me importa el conjunto que yo considere, no me importa el conjunto que yo considere. Lo único que considero es que yo tengo esto que está acá. La cuestión es que yo tomo, por ejemplo, un X cualquiera que está en B y tomo un 5, por ejemplo, no es un número muy adecuado para trabajar con la letra S en este acá. El 4, por ejemplo, que está en K, que sería Z. ¿Sí? Ahí estoy tomando este número como lambda. Supónganse que yo tengo esta propiedad, que lambda por X pertenece a B, o sea, a S, que 4 por X pertenece a S. Si yo tengo esto, para que el X esté en S, tengo que jugar únicamente con las propiedades de su módulo. Vamos a ver, o sea, yo debo ahora debo probar que el X está en S. Me voy a ver cuáles eran las condiciones o propiedades que tenía en su módulo. Acá estaban definiciones básicas. Me decía, mire, él es su módulo, entonces se verifica todo esto. Acá esta es la condición que me va a servir para demostrar que el X está en S. Y si usted tiene esa, vale esto, la copio, porque esto es lo que vale porque tengo de hipótesis su módulo. Tengo esa propiedad y yo quiero llegar, lo que yo quiero ver, si puedo probar que X está en S. Y recuerdo y hago hincapié en eso. Para probar esto, lo único que tengo es esto porque el S es un módulo, es la única propiedad que tengo. Bueno, me fijo entonces, ¿qué lambda voy a tomar para llegar a S? Porque acá, para que el X esté en S, toda esa cuentita me tiene que dar X. O sea que lo que yo ponga como lambda por A más B, me tiene que dar X. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es darle valores a ese lambda. ¿Qué valores va a ser? Todavía no tengo idea. El A va a ser lo único, porque fíjense que el A y el B tienen que estar en S. El A, ¿qué es lo que tengo de información que está en S? Únicamente esto. Eso es lo que tengo para poner en el lugar de A. Entonces pongo 4 por X en el lugar de A. Lo pongo así. Me está faltando el lambda todavía. El B, necesito otro elemento de S. Lo único que tengo es 4 por X en S. Nada más. Pero como ese es un módulo, también va a tener el nulo metido adentro. El nulo de B. Entonces yo sé que cualquier cosa con el nulo me va a dar el primer término en este caso. ¿Qué cosa tengo que poner en el lugar de lambda para que el resultado me dé X? Y lo único que tengo acá para poner en el lugar de lambda sería un cuarto. ¿Por qué? Porque si multiplico aplicando la asociativa, si yo hago un cuarto por 4, es la asociativa mixta, uno de los axiomas de su módulo,
asocio de esta manera, me va a quedar acá por X más el vector nulo, o sea, si hago esta cuenta, el nulo se va. Y recuerdo que yo quiero acá llegar a que esta cuenta sea igual a X. Y es cierto, porque esto se me va a transformar en 1, es un cuarto por 4 es 1, por X, igual a X. 1 por X, uno de los axiomas de su módulo, me dice que uno de los axiomas de un módulo, 1 por X es igual a X. Y ahí llegaría, ¿bien? O sea que yo debería armar esta cuenta de acá, pero poniendo un cuarto. Ese lambda es un cuarto y el lambda debe estar en K. Pero, ¿qué es K? Los enteros. Entonces ahí este número no lo puedo considerar. Y la única forma para obtener el 1 es multiplicando por un cuarto, pero acá no lo tengo. O sea que esta propiedad como que no la puedo usar. Vale, pero no la puedo usar. Conclusión, todo lo que hice acá es inútil. No lo puedo trabajar. Esa en propiedad entonces es la que no vale. Y es un problemón que esta propiedad no valga. ¿Por qué? Porque es la que me sirve para demostrar la existencia de base. O sea que Hoffman dice, no da ningún ejemplo, pero él dice, bueno, esta propiedad no se verifica, por lo tanto no voy a poder asegurar que todos los módulos tengan base. Van a existir módulos que no tienen base, porque esta propiedad no vale. El problema que tenemos es que Hoffman no da ningún ejemplo de estructura o de módulo que no tenga base. No, o sea que no sé, él se queda en esa conjetura, en una conjetura porque en realidad no la demuestra tampoco. Él dice, a ver, vengo copiando los mismos espacios vectoriales, me fijo que para la demostración de existencia de base necesito de esta propiedad y soné, acá soné. Entonces él dice, van a haber módulos que no tengan base, pero no dice cuál. Bien, obviamente menciona acá si no hay inversos multiplicativos como en la estructura de números enteros, listo, ya no vale la propiedad, pero no dice que hay que poner en P, por eso es que ahí me resultó un poco complicado a mí poner el conjunto B. Me quedo ahí, no sabemos qué hay, pero él dice, no sé si hay base en todos los módulos. Y acá se hace un problema. ¿Por qué? Porque en espacios vectoriales yo tengo un espacio vectorial, no me importa qué espacio vectorial, siempre y cuando no sea nulo. Si es distinto del nulo, el espacio vectorial siempre tiene base. Entonces siempre puedo recurrir a que a los elementos X los puedo expresar en base a una suma finita, con elementos que no los conozco, no me importan, pero sé que existen. Sé que existen. Y hago un montón de cosas con esa información. Pero acá no puedo hacer eso. Entonces acá él empieza a decir, bueno, por un lado voy a trabajar, voy a seguir cosechando propiedades, poniendo como hipótesis o como requisito en esas propiedades que el módulo tenga base. Cada vez que yo tenga un módulo y quiero hablar de cosas o propiedades que tengan la base, tengo que decir, esta es la base. O sea, el módulo tiene base y trabajo con eso. Y después él empieza a trabajar y decir, bueno, veamos qué módulos siempre tienen base. Eso es lo que va a demostrar. Gran parte de eso lo va a demostrar por acá, en esta sección de acá. Ahí estoy contando más o menos de cuál es la repercusión o el impacto que tiene que esta propiedad no se verifique dentro de esta teoría. Por ahora lo dejamos acá, no me interesa mucho si tiene o no tiene base. Digo, voy a decir que cada vez que necesite hablar de base, la voy a tomar como hipótesis o la voy a tomar como un antecedente o como un requisito previo para desarrollar la propiedad. Pasamos ahora a transformaciones lineales. ¿Qué voy a hacer?
copiar lo que vimos en transformaciones lineales sobre espacios vectoriales. La misma definición, la única diferencia va a estar en esta parte. D y B', que son las cosas que van en los conjuntos, que van en el dominio y codominio, tienen que tener estructura de módulos. En espacios vectoriales, en transformaciones lineales sobre espacios vectoriales, obviamente tienen que ser espacios vectoriales, ¿no? Bueno, propiedades las mismas. Acá he puesto solamente las que he trabajado hasta el momento, quizás se agreguen más en esta diapositiva. Por ahora lo único que necesito son estas dos, que la transformación del nulo del dominio lo manda al nulo del codominio y que el opuesto, la imagen del opuesto de un elemento es el opuesto de la imagen del elemento. Propiedades habituales, como cualquiera que haya estudiado estructuras algebraicas sabe que para hacer transformación lineal o morfismo dentro de la estructura o dentro de la categoría de estructuras se necesita verificar esas dos propiedades, sí o sí. Y bueno, y después agrego una nueva definición que también hasta el momento es la única que se necesita, es cuando T va a ser isomorfismo sobre módulos. ¿Cuándo voy a decir que es isomorfismo sobre módulos? Simplemente cuando es biyectiva. Transformación lineal biyectiva, estoy hablando de isomorfismo. Por supuesto, voy a tener el concepto de monomorfismo, o sea, cuando es inyectiva, sobreyectiva lo mismo. Voy a tener núcleo, voy a tener imagen. Lo que no sé si voy a tener va a ser el teorema de la dimensión. Todavía no llego a esa parte, Hoffman no la menciona en esta parte, así que para qué me voy a entrar a investigar si vale o no vale, si hasta el momento no la necesito. ¿Bien? Si ya tengo acá que es espacio vectorial, tengo el teorema de la dimensión seguro. Bueno, copy y pegue de lo de antes. Necesito mencionar 3 casos especiales de transformaciones lineales. Uno que habla de la identidad si esto es un módulo, si el dominio y codominio es un módulo, la identidad es una transformación lineal sobre módulos. Si tengo 2 transformaciones lineales sobre módulos, o sea que estos 3 conjuntos que aparecen acá, son 3, porque hay uno que se repite, si son módulos, entonces la composición también va a ser una transformación lineal sobre un módulo. A ver, es algo trivial, muy trivial. Porque si es transformación lineal, la combinación que se puede hacer siempre será transformación lineal. Es trivial eso. Pero necesito tenerlo en forma explícita para poder irme con los botones en el primer y decir, vale por esto, vale por esto otro y demás, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con isomorfismos. Y estas demostraciones son triviales, porque si yo tengo ahora que estas transformaciones lineales son biyectivas, la composición que se puede hacer también será biyectiva. Entonces, si yo tengo que es isomorfismo, eso significaba ser transformación lineal más biyección. Entonces, por este lado, son transformaciones lineales, utilizo el apartado 2, tengo una transformación lineal. O sea que esto es transformación lineal. Y la biyección ya la saco directamente de cursos básicos de matemática. Si tengo 2 funciones biyectivas, la composición es biyectiva. O sea que acá no estoy diciendo nada nuevo, pero como lo digo, lo pongo porque lo necesito de manera explícita para poder después hablar de las demostraciones. Ahora sí defino otras demostraciones, otras funciones necesarias para cierto desarrollo y generalmente a estas las voy a usar para poder hablar en algún momento del enganche que se hace mirando. Si yo hubiese iniciado por acá, ¿cómo hago para demostrar que ciertas funciones son funciones determinantes? ¿Sí? Ya trabajadas, introducidas de otra manera,
pero ver cómo se trabaja de manera rápida y fácil si lo hubiésemos visto por acá a esa teoría de determinantes. Yo acá le voy a poner n abajo porque esta función que la simbolizo tau con tau es función mía, porque esto sí yo ya empecé a meter mano porque dije, a ver, pero está copiando lo mismo que he hecho antes este hombre. Y después vi lo de Jerónimo, digo, uy, las demostraciones de Jerónimo me asustaron. Entonces digo, bueno, a ver, pero hay una relación entre lo que hace Jerónimo y lo que hace Hoffman. La relación es en base a estas tres propiedades que están acá. Si tengo estas tres funciones, o lo que hace Hoffman en esta parte, puedo tranquilamente trabajar o demostrar cosas que hace Jerónimo o hace Hoffman en la primera parte del libro. Acá le voy a poner tau su n, la n viene por los exponentes que está, la n que figura en cada exponente acá, y es parte de un anillo conmutativo con unidad. Voy a considerar el conjunto de tuplas y esta función tau a la tupla la va a mandar a una matriz de una fila por n columnas. Una fila por n columnas. ¿Cómo armo esas filas o esas columnas? Con las mismas componentes. O sea, ahí tengo una columna. A1 forma una columna. A n forma otra columna. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando los paréntesis por corchetes. A ver, es una tontera en la parte de notación. Pero vuelvo a repetir, si yo quiero probar que esto es isomorfismo, necesito esa diferencia porque son estructuras distintas. Acá tengo una tupla y acá tengo una matriz. Cuando yo trabaje con igualdades, necesito aludir a la igualdad de definición de igualdad de qué, de tuplas o de matrices. Tengo que tener esa distinción para saber cómo puedo trabajar y con qué conceptos me puedo mover. Más allá de que sea uno diga lo mismo trabajar con paréntesis que con corchetes. Lo que quieran. Para investigación vale todo, pero para enseñanza no vale todo. Hay que tener cierto criterio de decir, mire, estoy trabajando con este objeto, con ese objeto construyo un nuevo objeto matemático. Tengo una tupla, la voy a transformar en una matriz fila. Bueno, obviamente van a ser una función biyectiva, lo que obtenga, o sea, un isomorfismo de K módulos. Cuando uno sabe que hay un isomorfismo en estas dos estructuras que son distintas, ya uno dice, bueno, acá listo, puedo decir que esta tupla es igual a esto porque es un isomorfismo. Eso es lo que hace el isomorfismo. Y eso vale en investigación. Vale con los ejercicios también, porque yo ya tengo demostrado que es un isomorfismo. Pero antes tengo que pasar por esta diapositiva. Por eso la distinción. Otra distinción que se hace es que si tengo una tupla, en vez de ponerla como fila a las componentes, las voy a poner como columna. Y ahí voy a obtener una matriz de n fila por una columna. También es un isomorfismo. O sea que a la tupla la puedo ver como una matriz fila o como una matriz columna. A su vez, a la matriz columna la puedo ver como una tupla y también la puedo ver como una fila. Entonces ustedes van a encontrar libros que dicen, a ver, este elemento es de K a la N, o de R a la N, dice Gromman. Sé que es de R a la N, pero en algunos momentos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad, lo vamos a escribir a la tupla como una matriz fila o como una matriz columna. Y eso está en el prólogo o en la introducción del libro de 700 páginas. Primeras páginas. Cuando uno usa ese libro Grossman, por lo general uno busca en el índice el tema que quiere y se va derecho a ver esas páginas. No se lee las 700 páginas del libro. Y Grossman trabaja con signos iguales. Le da lo mismo que sean paréntesis, filas, que esté en un conjunto, que esté en otro. Le da lo mismo. Y uno por ahí se marea. Dice, ¿por qué vale esto? ¿Por qué dice esto? Y demás.
y uno dice, uy, está haciendo una mega abuso del lenguaje, lo hace, pero él avisó al principio, ¿sí? Hay que leer las 700 páginas de Grosma para poderlo entender más o menos la onda. Pero, ¿está mal lo que él hace? No, está bien, porque hay isomorfismos en el camino. Y otro isomorfismo más interesante todavía, porque acá estos dos hablan de tuplas. Pongamos matrices. Acá voy a elegir matrices cuadradas de n filas con n columnas. N filas con n columnas. Tomo una matriz. Yo la matriz sé que la puedo representar o identificar con sus columnas. ¿Bien? Le voy a llamar C1 supra A la columna, a la primera columna de A, Cn supra a la enésima columna de A y así con todas las columnas. Bueno, cada columna yo la puedo, va a pertenecer al conjunto de matrices de n filas, porque cada columna tiene n filas y tiene una sola columna. De ahí el nombre de columnas de A, ¿no? Bueno, tengo, ¿cuántas voy a tener? N columnas. Entonces, si yo acá, cada una de estas columnas o cada uno de estos elementos pertenece a este conjunto, cuando yo agarre las n y le ponga paréntesis, ¿dónde va a estar? En el conjunto, donde cada uno de los elementos pertenece, elevado a la n. Tengo una maravilla ahí. Entonces, eso también va a ser un isomorfismo. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, a la A la puedo representar como la matriz de columnas C1 supra A hasta Cn supra A. ¿Esto qué está diciendo? Esta notación. Que la matriz A se puede, que es de orden n por n, la matriz acá hay n filas y n columnas, la puedo escribir como una matriz donde únicamente mencione las etiquetas de las columnas y esa matriz tiene una fila por n columnas. ¿Bien? Acá lo que se está haciendo en esta función es algo parecido, nada más que tengo paréntesis. Acá es una matriz, acá son paréntesis, o sea, una tupla. Son objetos distintos. En base a esta definición, porque esto es una definición de la matriz de A escrita en bloques o representada en bloques por columnas, inspirada en esta definición, armé esta función. La necesito para poder hacer algunas demostraciones previas o hacer esa relación que quiero hacer al final de todos estos temas, de relacionar toda esta teoría con la teoría de determinante, vista desde otra manera. Si se saben estas propiedades, bien, si no, paciencia, porque esto es mío. Esto sí es mío. Entonces yo lo que introduzco después de la lectura de Hoffman, que me mareó, me hizo rabiar, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, ahora sí entramos a analizar cuando los módulos tienen base, o sea, cuál de toda la familia de módulos, cuáles son aquellos que sí o sí puedo asegurar que tengan base, cuáles son las condiciones para que yo tenga módulo y diga, ah, tiene base. ¿Bien? Cumple esto, tiene base. Propiedades. Bueno, esta parte para mí sí se podría obviar. Lo que va a hacer Hoffman acá, esta es idea de Hoffman, solo de Hoffman. Toda esta teoría lo que apunta es a demostrar que si los módulos tienen base, o tiene una base, va a tener, si tiene una, tiene varias bases, infinitas bases, siempre y cuando el módulo lo permita, puede haber una cantidad infinita de bases. Bueno, si tengo dos bases, la idea va a ser demostrar que tienen el mismo cardinal. Esa va a ser la idea. Demostrar que todas las bases tienen el mismo cardinal. Para ello, va a dar una sarta de definiciones para poder demostrar eso. Para mí hay algunas que son innecesarias. Pero bueno, lo acepto como todo lo que él dice. Tenemos
módulo, yo ya sé que hay un módulo acá, voy a decir que este módulo es finitamente generado si solo si existe un subconjunto del bebé, del soporte, que es generador y que cuyo cardinal esté en los naturales. Eso significa ser finitamente generado, que el cardinal esté en los naturales. O sea que va a ser un conjunto finito, básicamente eso. La idea de rango viene ahora, vamos a tener que K es el rango de B, si solo si K es el mínimo del cardinal, de todos los cardinales de conjuntos que estén en los naturales, siempre y cuando ese conjunto sea generador de B. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un módulo que tenga generadores cuyo cardinal, todos los cardinales, perdón, un generador cuyo cardinal sea natural, junto todos esos dentro de un conjunto, todos esos generadores con esa propiedad, y bueno, una vez dicho eso, calculo el mínimo. El mínimo le voy a llamar K, ¿bien? Y ese va a ser el rango de B. Rango de B es el cardinal de los generadores siempre y cuando estén en los naturales el cardinal. Módulo libre va a ser simplemente si ese módulo tiene una base. Así, en vez de decir el módulo tiene base, le pone el módulo libre. Para mí esa es una definición que está de más. Pero cada vez que uno lea módulo libre, quiere decir que tiene base. Ahora, si B es un módulo libre, o sea, es un módulo que tiene base con n generadores, o sea que existe el generador y que tiene cardinal n, o sea que es un módulo libre finitamente generado. Junta estas dos definiciones le llama ahora B es un módulo libre con n generadores. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y une las dos definiciones. Existe la base cuyo cardinal es n. Para mí esta definición está de más, pero la utiliza muchísimo. Y la define, o sea, le pone definición. Y la pone en negrita y demás, así que bueno, hay que introducirla dentro de este contexto. Bueno, primera propiedad, que la necesito de forma explícita, es muy fácil de demostrar y quizás hasta obvia por parte de las definiciones, es que si B tiene rango K, entonces yo puedo decir que existe un generador de B cuyo cardinal es K. ¿De dónde sale? Se usa la definición de rango. Rango es el mínimo. Estoy diciendo que K es el rango, o sea que K es el mínimo de este conjunto. Si K es el mínimo, si K, estoy diciendo, tengo como hipótesis que K es igual al mínimo de un conjunto M, por las propiedades de mínimo, el M tiene que ser distinto de vacío, ser un conjunto de los naturales y además K debe estar en M y también ser como una especie de cuota inferior. Es una propiedad que derivó de la definición de mínimo. Pero utilizo más esta propiedad que la definición dentro de las demostraciones. Bueno, la cuestión es que tengo estos nuevos conceptos, módulos libres con n generadores, es con el que me voy a quedar, con esa frase. Ahora, me olvido un poco de eso y voy a trabajar con módulos que tengan base. Acá yo le pongo, o sea, un módulo libre con n generadores. Acá, bueno, hay un error ahí, acá tendría que haber dicho K es un módulo libre con n generadores. Pero abajo estoy diciendo la base, que tiene n componentes. Conclusión, y la base es un generador. Es un generador. Entonces, por ahí medio complicado hablar de todas estas dos cosas. O podría haber puesto un módulo de rango n y ya está. ¿Sí? Esas dos frases hubiesen sido más convenientes que esto de n generador. La cosa es que yo sé si tengo una base con n elementos, puedo hablar de coordenadas. De la misma manera que lo hice para espacios vectoriales. Tomo un X en B, voy a decir que X,
o que esta tupla son las coordenadas de X respecto de B, que es la base ordenada, siempre y cuando al X lo pueda expresar como combinación de los elementos de esa base. Y además sobre las componentes de esa base, porque acá estoy denotando a la base como la tupla. O sea, acá ya no son elementos, sino son componentes de la tupla. Y por supuesto los lambda deben estar en K. Si tengo esta información, armo la tupla y digo que es la tupla de coordenadas de X respecto de B. Y la voy a denotar o simbolizar con el X que está acá, paréntesis, la B abajo, la B acuérdense que es la base, la que estoy considerando acá dentro de la composición, y la denoto de esa manera. Pero también la puedo denotar en forma de columna. La puedo poner como tupla, pero también como columna, como una matriz columna. Lo hago y en ese caso la notación van a ser con corchetes. Cada vez que use paréntesis estoy aludiendo a un elemento que esto está donde, en K a la N. Estoy aludiendo a un elemento de este conjunto. Si hablo de esto, ¿dónde está esto? ¿Dónde están los elementos? Los lambda en K. Y esto es una matriz que tiene n filas y una columna. Los conjuntos son distintos. Por más de que se pueda hablar de un isomorfismo ahí, son distintos. Si estoy demostrando, necesito tener en mente este tipo de cosas. ¿Dónde están los objetos? ¿De qué me habla cada anotación? Por más de que sea lo mismo. Porque estoy demostrando, no estoy leyendo la demostración, la estoy demostrando. Ahí hay que tener precisión en notación, en escritura y en el tipo de objetos que se está trabajando. Cuando uno la pase después, si uno está escribiendo un paper, ahí le meten todos los abusos de notación que quieran porque es un paper. Si es una tesis, no estoy tan de acuerdo en ese tipo de abusos del lenguaje. Pero bueno, todo es cuestión del director si lo permite o no. Si le permite abusos del lenguaje, adelante, y si no, bueno, lo dejan así. Pero ahora, en papel, en el crudo, hay que tener precisión. Propiedades de coordenadas, las mismas, acá es una copia y pegue de lo que hicimos antes. Tengo un módulo. Acá otra vez tendría que haberle dicho de rango K, ya está, para hablar de la base. Voy a tener que todos los elementos de X tienen una tupla de coordenadas y por ende una matriz de coordenadas. Yo acá enuncio todas estas propiedades, salvo esta, en forma de tuplas, porque es más corto de escribir y me entra todo en una diapositiva. La primera propiedad, como les decía, habla de la existencia de coordenadas. Todo vector tiene coordenadas. Todo vector que tenga dos tuplas de coordenadas, las componentes son las mismas, o sea que hay una sola tupla que representa las coordenadas de X respecto de una misma base, ¿no? Si los elementos que voy a calcular en las coordenadas están en B, los B sub I están en B, si ocurre eso, lo que voy a obtener siempre va a ser una tupla por este formato, donde cada componente es una delta de Kronecker, o sea, va a ser 0 y 1 dependiendo de los subíndices, si son iguales o si son distintos. Si lo pongo en forma de matriz a esta misma propiedad, la voy a tener enunciada de esta manera. Acá hay que tener en cuenta un par de detalles que, a ver, si yo la tengo que escribir, en realidad no tiene mucho sentido, estoy hablando de lo mismo, lo que pasa que dentro de los contextos de demostraciones voy a tener ciertos subíndices identificados como filas o como columnas. O sea, estos subíndices dentro de las demostraciones vienen relacionados con filas o columnas de matrices que están dentro de la demostración. Entonces yo lo enuncio de acuerdo a la necesidad que tengo dentro de las demostraciones. Acá Li está en primer lugar, es el que está fijo dentro de la tupla y el que va variando es el segundo. Le llamo I a esta letra. Y cuando está en forma de matriz, el que va a variar
va a ser el primer elemento y el J, que está representando al vector que tengo acá adentro, va a estar en el segundo lugar. ¿Puedo escribirlo al revés? Sí, lo puedo escribir al revés. ¿Puedo escribir acá, poner primero uno y después el I? Sí, lo puedo escribir, pero no me sirve para las demostraciones. Entonces la notación apropiada es esta. Esto no es capricho, esto es necesidad de escribirlo de esta manera y respetar esa notación cuando hable de coordenadas donde aparezca la delta de Kronecker que tiene doble subíndice. Y una coordenada interesante también es la del vector nulo, que está formada por todos ceros. Demostraciones que verdaderamente salen muy, muy fáciles de hacer, solo hay que manejarse con los conceptos de base, y base significa generador y libre, o sea, con eso aparecen esos dos conceptos y las propiedades de esos dos. De hecho, esta aparece por una de las propiedades de libre y sale de una sale. La existencia sale por generador, por la definición de generador, y esta otra va a salir básicamente por esta de acá arriba, ¿sí? Porque obviamente tengo que escribir, usar la definición de coordenadas, o sea, tengo que escribir a B sub I como una suma donde él mismo aparece, y aparecen otras cosas más. Entonces los otros que son distintos de B sub I le voy a poner 0 y a los demás al que corresponde a B sub I le voy a poner 1. Y sale por definición de coordenadas de una y obviamente de la delta de Kronecker. Y esta sale también por la definición de coordenadas sin ningún problema. Sigo entonces ahora trabajando con, ahora voy a introducir funciones de coordenadas que va a ser escribir exactamente lo mismo de estas diapositivas, nada más que voy a obviar esta notación. Ya no la voy a escribir y esta notación me habla de toda una tupla. Las funciones coordenadas lo que van a hacer es considerar una sola componente. Pero igual voy a copiar las demostraciones, las propiedades de acá y escribirlas de acuerdo a la definición de funciones coordenadas que se queda con una componente, no trabaja con toda la tupla. Bueno, tengo un módulo, tengo una base para todo y que está en I sub n, voy a definir una función que va a ir de B en K. Esta función aplicada a cada elemento X que está en B le va a asociar lambda sub I siempre y cuando dentro de las coordenadas, dentro de la tupla de coordenadas respecto de esta base, aparezca el lambda sub I. Si acá no está discriminado, debería haberlo hecho, pero bueno, lo vi acá. Pero creo que se entiende de que está en la iésima componente este lambda sub. Lo primero que hay que demostrar es que es una transformación lineal que sale muy sencillo. Lo otro, esta es, vuelvo a repetir, me quedo con una componente de la tupla. Si observamos esto, lo puedo sacar de acá. La rho sub I considera de la tupla solamente el que está en la posición I. Entonces me va a quedar, acá tengo I, acá tengo J, se va a quedar con delta I J. Se queda con la componente en I. Entonces se queda con esto de acá. Y después tenemos que para todo X que está en B, al X lo puedo escribir de esta manera. Eso sale de la definición de coordenadas. Repasemos que lo que eran coordenadas. Eran los lambda sub I. Si yo tengo X escrito con esta suma donde aparezcan los vectores de B, los lambdas son los que forman la tupla de coordenadas. Bueno, ahí están los lambda, porque por definición las rho sub I son los lambda. O sea que acá no hay ninguna ciencia. Estoy reemplazando, digamos, la notación de los lambda por rho sub I. En realidad no es solo una notación, hay una función que es transformación lineal en ese lugar. Y esta otra sale también inmediato en base a la propiedad 2 y en base a la definición de coordenadas. Ahí está la tupla con los lambda, pero cada lambda es un rho sub I aplicado a X. Lo único que hago es eso. Esta diapositiva es
A ver, las propiedades son mías, enunciadas así son mías, no está escrito en Hoffman. Hoffman sí habla de esta función, pero la usa muy poquito, solo cuando la necesita una vez y ya está. A mí me pareció, porque esto yo lo doy dentro de álgebra lineal en una materia básica, y resulta mucho más conveniente y más apropiada para poder enunciar propiedades. No sé si a los alumnos les gusta, pero para enunciar propiedades es mucho más versátil y es concreta, porque después siempre tengo que andar aclarando de dónde salen los lambdas UI. Esta es más concreta, es una función donde tengo que venir a fijarme en la formulación y ahí aparecen los lambdas. Bien, pero si no, acá no hay ninguna relación entre P sub I y lambda sub I. Si yo escribo acá lambda 1, como ocurre acá, ¿cuál es la relación de los lambda con el X? Y en la notación no está explícita esa relación. Entonces necesito algo que sea más explícito. Yo en esta notación ahí tengo al X, estas tienen definiciones propias y fuertes, definiciones fuertes, y ahí está el X. O sea, hay una relación más fuerte que poner lambdas simplemente dentro de las coordenadas. Sigo con lo mismo, ahora voy a hablar ya de propiedades un poco más sofisticadas, que es que si tengo un módulo, le asigno la tupla, de acá ya le asigno toda la tupla, a diferencia con esta que le asignaba solamente la componente, acá le asigno toda la tupla en forma de tupla. La tupla de coordenadas le asigna esta función a cada vector X y otra obviamente con matrices. Todas esas propiedades son muy utilizadas dentro de la teoría de coordenadas y obviamente hay libros que sí mencionan estos dos isomorfismos. Yo en Hoffman no lo he visto, tampoco lo he visto en Jerónimo, pero sí, o Jerónimo, perdón, Jerónimo lo tiene, Grossman no lo tiene, por ejemplo. Grossman es el más moderno de todos, Hoffman es el más viejo, Jerónimo está en el medio. Jerónimo sí tiene estos dos isomorfismos, pero la verdad que los menciona y después sigue trabajando, le da igual con que, cómo lo escriba, para ella todo es igual. Bien, pero sí dice que es isomorfismo, no está mal lo que hace. Una función interesante que me va a servir para después es esta de acá, que yo tengo una función que va a ir de B en K1 por N, o sea, el conjunto de matrices de una fila y N columnas. Esta función va a estar dada, mire, a cada X yo le voy a asignar los lambda en forma de matriz, donde estos lambdas son las coordenadas de B. Acá lo único que estoy haciendo es lo mismo que acá arriba, nada más que acá tengo una columna, acá le asigno la fila. Eso es lo que hago, ¿sí? Acá también se podría haber escrito las coordenadas de X en la base de respuesta. Yo la necesito en realidad de esta manera, bien escrito, así con lambdas y todo, no con las rasui, con lambdas y todo, para poder hablar o usar esta propiedad más adelante. Esto también es un isomorfismo de K-módulos y hay que tenerlo en cuenta para demostrarlo. La función esta phi tilde arriba tiene como subíndices al dominio y la base, porque si cambio la base tengo una otra función distinta. Entonces necesito saber que eso es isomorfismo y considerar una de las funciones tau que definí por acá, que también a cada tupla le asignaba una matriz fila formada por esas componentes de la tupla. Con eso ya está. Listo, vale. Y acá para demostrar esto hay que usar la definición y notación de coordenadas y propiedades de coordenadas y definición de isomorfismos. Y ahí tienen los botones para irse a cada una de las diapositivas donde está. Son propiedades inmediatas,
porque todo el trabajo está en las propiedades de coordenadas y en la de isomorfismo.